Hace 7.2 millones de años, mucho antes de que las ciudades se alzaran sobre el horizonte, antes de que las palabras siquiera existieran, el mundo era un tablero salvaje, inexplorado. El Sol nacía sobre un planeta brutal, implacable, donde la vida dependía de la fuerza, la astucia y a veces de la simple suerte. Era el Mioceno tardío, una era de cambios profundos. Los bosques retrocedían lentamente, las sabanas se expandían como un mar dorado, y con ellas un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Allí, en las llanuras del este de África, entre el polvo que ardía bajo el sol y un cielo infinito que parecía observarlo todo, una pequeña tribu luchaba día tras día por sobrevivir. No sabían que eran el inicio de algo inmenso. No sabían que en el fragor de su lucha estaba escrito el origen de todo lo que seríamos. La sabana se extendía como un océano interminable, un espacio abierto donde la línea entre la vida y la muerte era tan fina como el filo de una piedra recién afilada. El calor hacía vibrar el aire, distorsionando el horizonte en espejismos ondulantes. Entre los pastizales, arbustos de acacia se inclinaban con el viento caliente, y más allá, parches dispersos de bosques húmedos ofrecían refugio y alimento. Pero también escondían depredadores silenciosos. El suelo, seco y resquebrajado, era un mapa de supervivencia. Huellas frescas de rinocerontes ancestrales marcaban rutas hacia el agua. Garras profundas de grandes felinos advertían de peligros invisibles. Pasos ligeros de antílopes primitivos dibujaban trayectorias hacia lugares más seguros. En el cielo, aves gigantes planeaban con alas extendidas, vigilando desde lo alto. Nada escapaba a su mirada. Aquí, cada rincón era vida, y cada vida era, a su vez, presa y cazador. No tenían un nombre para sí mismos. No sabían que millones de años después los llamaríamos homininos. La tribu era pequeña, apenas una docena de individuos. Sus cuerpos eran compactos, potentes, diseñados para trepar árboles con rapidez y correr con agilidad en la llanura. Caminaban erguidos por momentos, tambaleantes pero determinados, como si el destino mismo los empujara a abandonar el refugio de los árboles. Su lenguaje era primitivo. Miradas rápidas, gruñidos cortos, gestos que eran órdenes y advertencias. Un movimiento brusco de las manos significaba alimento. Un golpe en el pecho, peligro. Un silbido agudo, reunión inmediata. Gara, el líder, no era el más fuerte, pero sí el más astuto. Sus ojos leían el terreno como si descifrara un lenguaje oculto en la tierra y el viento. A su lado estaba Luma, recolectora incansable, conocedora de frutos, raíces y hojas que nutrían y curaban. Y estaban los jóvenes, inquietos, hambrientos de aprender, observando con atención cada movimiento de los mayores. Unidos no eran solo individuos, eran un organismo colectivo, una red de instintos que respiraba, pensaba, luchaba y evolucionaba. Entonces el viento cambió, y con él todo. Las aves callaron y el silencio se volvió tan pesado que parecía aplastar el aire. Algo se movía entre los matorrales, invisible pero cercano. Las sombras se alargaban cargadas de tensión, y allí, entre los altos pastizales, unos ojos dorados se encendieron. El Machairodus giganteus, un felino colosal, tan silencioso como la muerte misma, con colmillos tan largos y afilados que podían atravesar carne y hueso en un solo golpe. Se movía con precisión mortal, cada músculo bajo su pelaje tensándose como una cuerda a punto de romperse. La tribu lo percibió antes de verlo. El silencio se rompió con un gruñido profundo, un llamado de alarma. Los adultos rodearon a los pequeños que corrieron, desesperados, hacia los árboles más cercanos. Gara apretó entre sus manos una piedra afilada, sintiendo el filo morder su piel. Luma, con el corazón martilleando en el pecho, alzó una rama ardiente, una antorcha improvisada con el fuego que aún crepitaba débilmente. Entonces el ataque. El rugido del felino desgarró el aire como un trueno. Se lanzó con la velocidad de un rayo, una sombra letal que parecía surgir de la nada. Gritos, caos, el choque brutal de carne contra piedra. El polvo se levantaba en remolinos, cegando, ahogando. Gara se lanzó hacia adelante golpeando con todas sus fuerzas, mientras otros lanzaban proyectiles improvisados. El Machairodus retrocedió un instante, solo para embestir de nuevo, abriendo el espacio entre ellos como una hoja rasgando tela. La lucha fue breve, feroz, desesperada, y al final, herido, con su orgullo manchado de sangre, el felino se desvaneció entre las sombras. Pero el precio había sido alto. En el suelo, uno de los jóvenes yacía inmóvil, su respiración entrecortada, los ojos abiertos y brillantes de terror.
La tribu lo rodeó en silencio, temiendo que el ciclo inquebrantable de la sabana les arrancara otro de los suyos. La noche cayó como un manto de obsidiana. El aire, antes pesado y caliente, se volvió frío y punzante. El grupo se refugió alrededor del fuego, ese pequeño sol robado de la naturaleza, ese milagro que aún no sabían crear, pero que cuidaban con una devoción sagrada. Las sombras danzaban en las paredes rocosas, proyectando figuras alargadas que parecían espíritus vigilantes. El humo ascendía en columnas hacia las estrellas, dibujando caminos invisibles en el cielo nocturno. Luma, con manos temblorosas pero firmes, trituró hojas y raíces, aplicándolas sobre la herida del joven. Murmuraba sonidos guturales, un canto primitivo que era consuelo y esperanza. Los demás, reunidos en silencio reverente, observaban, entendiendo sin comprender del todo que algo más profundo estaban haciendo allí, en ese círculo de luz y calor. Era más que supervivencia. Era el vínculo. Era la empatía. La primera chispa de lo que millones de años después llamaríamos humanidad. Los días pasaron. El joven sobrevivió, su herida cicatrizó y la tribu volvió a moverse, siguiendo las manadas que migraban con las lluvias. La sabana, ahora verde y vibrante, era un escenario de abundancia y de riesgo constante. Cada paso que daban dejaba huellas en el barro. Huellas que millones de años después serían descubiertas por arqueólogos, asombrados por aquel testimonio silencioso de los primeros pasos hacia el futuro. Desde las alturas, el Machairodus los vigilaba, paciente, esperando el momento en que el descuido o el hambre le ofrecieran otra oportunidad. Pero ellos también aprendían. Aprendían a leer el viento, a moverse juntos, a reconocer el silencio como una advertencia. Aprendían cuándo luchar y cuándo huir, cuándo un árbol era refugio y cuándo el fuego era la única esperanza. Bajo el cielo infinito no lo sabían, pero estaban escribiendo paso a paso el principio de nuestra historia. Cada respiración, cada batalla, cada amanecer los acercaba sin saberlo a lo que un día llamaremos humanidad. Esta es la historia de los que fueron antes que nosotros, de aquellos que sin comprenderlo nos regalaron la posibilidad de soñar, de pensar, de crear. No eran dioses, no eran héroes, eran simplemente sobrevivientes, los primeros viajeros de un camino que aún recorremos. Y aunque su mundo ya no existe, su lucha vive en nosotros. En cada paso que damos, en cada palabra que pronunciamos, en cada mirada que levantamos hacia las estrellas. Ellos siguen allí,